Hola, buenas. En primer lugar, un saludo a todos los averiados. Este video en concreto lo voy a dedicar a hablar sobre una fantástica y onírica novela publicada en 1865 y escrita por Lewis Carroll. Me refiero, como no, a las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. ¡Ahí voy! El autor de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas fue el diácono anglicano Charles Ludwig Dodgson, más conocido por su seudónimo, Lewis Carroll. Carroll destacó desde siempre como matemático y como lógico. De hecho, es a sus excelentes conocimientos en el campo de la lógica que le debemos en gran medida un gran número de los disparates absurdos que rompían las leyes del lenguaje en Alicia en el País de las Maravillas y otras de las obras literarias que compuso, como es el caso del poema La caza del y la novela Silvia y Bruno. Es inevitable, por cierto, citar la faceta como fotógrafo de Carroll. Lewis Carroll era un fotógrafo excelente que retrató a decenas de niñas con la intención de plasmar la pureza y salvaje belleza edénicas, la divinidad innata en la niñez. Esto le ha hecho con el tiempo tener muy mala fama, por más que la moral de su época era muy diferente a la nuestra en esta cuestión, y este hecho en concreto no era censurado. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas nació durante un paseo en barco por el río Támesis en julio de 1862. En aquel barco viajaban el reverendo Robinson Dudworth, Lewis Carroll y tres niñas, las hermanas Leader, Lorina, Edith y Alice. Esta última, de 10 años, fue la inspiración para componer el personaje de Alicia. Según parece, el viaje estaba siendo un poco aburrido y las niñas le pidieron a Lewis que contara una historia. Lewis improvisó una serie de narraciones fantásticas que encandilaron a su público, y 4 meses más tarde escribiría un primer borrador con el título de Las aventuras subterráneas de Alicia, que luego se convertiría en Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y regalaría a Alice Leader. Años después, por cierto, escribiría la continuación de estas deliciosas y fantásticas andanzas, Alicia a través del espejo. Para la realización de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas fueron muy importantes las ilustraciones llevadas a cabo por Carroll. El autor decidió hacerlas porque formaban parte de un libro dedicado a los niños, pero sirvieron en realidad de mucha ayuda para que los posteriores lectores pudiéramos familiarizarnos con los rocambolescos y disparatados personajes que aparecían en su libro. Sin embargo, de cara a la publicación, Carroll necesitaba de un alto grado de especialización, y para ello envió sus dibujos al ilustrador John Tenniel, quien realizó 42 ilustraciones que forman parte de la historia de la literatura y el arte. Según parece, Tenniel intentó ser lo más original posible y no aceptó, por ejemplo, la fotografía de otra niña, Mary Hilton Baddock, que Carroll le dio para que se inspirase en ella. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas fue publicado el 24 de mayo de 1865 por la editorial Macmillan, con un tiraje de 2000 ejemplares. Sin embargo, a Tenniel no le gustaron estas impresiones, así que el libro no se vendió en Inglaterra. Fueron vendidos al editor neoyorquino Appleton, quien cambió la portada y publicó la primera edición norteamericana. En Inglaterra, Macmillan preparó una nueva edición que apareció en otoño de 1865, aunque llevaba impresa el año 1866. De los nuevos 2000 ejemplares, Lewis Carroll solicitó que uno de ellos recibiera una encuadernación especial para regalárselo, como no, a Alice Liddell. La novela de Lewis Carroll comienza cuando Alicia se encuentra sentada en un árbol al aire libre, aburrida junto a su hermana. De repente, aparece junto a ella un conejo blanco vestido con chaqueta y chaleco que corre murmurando que llega tarde mirando su reloj de bolsillo. Alicia siente curiosidad por él, decide seguirlo e incluso entrar a su madriguera, que se convierte en un túnel desde el que cae. A partir de allí se suceden diversas escenas en las que Alicia aumenta y vuelve a descender de tamaño y llega a un mundo paralelo en el que encontrará diversos personajes como una oruga, un ratón y una falsa tortuga, y está a punto de ser ajusticiada por una señora muy despótica, la reina de corazones.
Además de Alicia, los personajes más destacados de la novela de Carroll serían los siguientes. En primer lugar, el conejo blanco, cuyo signo más representativo es que exclama que siempre llega tarde a su destino mientras mira su reloj de bolsillo. El conejo blanco ha sido interpretado tradicionalmente como el signo del hombre burgués, nacido con la incipiente sociedad industrial que no tiene tiempo para nada, vive esclavizado al mundo laboral. En segundo lugar, el sombrerero, quien constantemente recita poemas sin sentido y formula preguntas sin respuesta, de quien el gato de Cheshire advierte a Alicia que está loco, probablemente porque por aquella época se pensaba que la mayoría de los que ejercían esta profesión enloquecían debido a que inhalaban los vapores del material con el que se fabricaban los sombreros, el mercurio. En tercer lugar, el gato de Cheshire, cuyo apodo al parecer procede de una expresión típica inglesa: sonríe como el gato de Cheshire, alguien que enseña sus encías cuando ríe. En cualquier caso, el gato de Cheshire es capaz de hacer desaparecer su cuerpo y hacer únicamente visible su cabeza, y aparece y desaparece a voluntad, entreteniendo a Alicia con conversaciones llenas de paradojas. En cuarto lugar, la oruga azul, un insecto de 7 pulgadas que impacienta a Alicia con sus frases, preguntas y mala educación, que en cierto sentido podría ser interpretado como el típico adulto inmóvil y conformista. Y en quinto lugar, la reina de corazones, en quien algunos han visto una caricaturización de la reina Victoria. Obviamente, su presencia en el libro es perfecta para realizar una sátira del poder absoluto, pues primero, por ejemplo, esta señora formula un veredicto y después ordena realizar un juicio. Por cierto, que otros personajes famosos como Tweedledum y Tweedledee, Humpty Dumpty o el Jabberwock no aparecen en esta obra, sino en su magnífica continuación, Alicia a través del espejo. Hay tantas interpretaciones de la novela de Carroll casi como personas existen, pero por mencionar algunas citaría aquellas que la interpretan como una metáfora de la locura o las que la consideran una metáfora sexual en la que se produce el paso de una niña a la adolescencia. Otras la ven como un viaje en cierto sentido psicodélico y algunas como un ataque al mundo de la lógica adulta y al demasiado convencional de los cuentos infantiles. En cuanto a versiones cinematográficas, hay también muchas. Destacaría las primeras realizadas en los comienzos del siglo XX, cuyas imágenes me parecen muy inquietantes y por momentos parecieran sacados de un film de David Lynch. La versión de Walt Disney pienso que es bastante acertada y equilibrada, y luego hay otras, como la realizada por la BBC en 1966 de tintes kafkianos, que considero muy interesante, o la llevada a cabo por Chad Roll, que pienso que es deliciosa, aunque probablemente la mejor es la de James Backmayer, por su profunda libertad creativa. La de Tim Burton, por cierto, no creo que sea tan malas como muchas veces se ha destacado, pero deja desde luego bastante que desear. Considero que Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas es uno de los más sutiles y subrepticios ataques que se han hecho jamás al mundo adulto. El libro surgió al principio de la segunda revolución industrial, la época de las fábricas, que en cierto sentido convertiría a muchos hombres en esclavos de las máquinas y el tiempo. La novela de Carroll era un relato profundamente liberador en el que el tiempo, la altura, cualquiera de nuestras dimensiones dejaba de tener importancia, era totalmente relativa. La novela de Carroll en gran medida era un canto a la libertad en el que se ridiculizaban todas esas costumbres completamente mecanizadas, como tomar el té a una hora determinada sin preguntarse por qué ni para qué, o el adorar a la monarquía aunque ésta tampoco hiciese mucho por sus súbditos, como perfectamente mostraría años después Jack London en Gente del Abismo, su retrato árido sobre la pobreza en Londres. En fin, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas es un gran ataque al poder absoluto, también a las reglas lingüísticas, o más bien a ese lenguaje cotidiano que usamos sin darle ninguna importancia ni entender su sentido ya. Desde este punto de vista, Alicia es una obra profundamente revitalizadora. Mostraba con sus juegos lingüísticos lo importante que es convertir el lenguaje en una herramienta creativa. Es una novela jocosa y peligrosa que desmonta perfectamente las mentiras del poder. Alicia es un ataque al mundo adulto estereotipado. Es un intento desesperado de recuperar esa inocencia salvaje, la divinidad en la graz, en medio de una sociedad en la que los hombres se habían convertido en objetos y los costumbres y la realidad se estaban imponiendo a la imaginación y la fantasía. En este sentido, es una de las obras más anarcas y bellas que existen. Un canto a todas esas infinitas posibilidades del ser humano que muchos perdemos cuando somos adultos, pero que aún mantenemos cuando somos niños.
El legado de la novela de Lewis Carroll es gigantesco, enorme. De hecho, creo que es una de las obras más influyentes en la modernidad literaria. En gran medida, Alicia en el País de las Maravillas es uno de los gérmenes de dos movimientos artísticos tan importantes como son el dadaísmo y el surrealismo. La parte más gamberra y lógica de Alicia se encontraría detrás del origen del dadaísmo y la más libre, onírica, detrás del surrealismo. Artistas como Magritte no serían lo mismo sin este libro, que ha recibido homenajes por parte de pintores como Salvador Dalí, inclasificables rockeros como Tom Waits, excéntricos directores teatrales como Robert Wilson y transgresores cineastas como David Lynch, cuyos films en cierto sentido son dos vueltas al espejo más allá de la obra de Carroll. También Alicia se encuentra detrás de películas tan importantes como Matrix, videojuegos perversos que reinterpretan al personaje como Alice Madness o cómics eróticos como es el caso de Los Guerreros de Alan Moore. Me atrevería a decir que todo el que ha sido alguien en el mundo del arte durante el siglo XX tuvo que pasar por Alicia. Su influencia en el mundo del pop y de la psicodelia ha sido tremenda. Una banda como Flaming Lips parece haber surgido, por ejemplo, de entre las páginas del libro, y algunas de las canciones de los Beatles, como Lucy in the Sky with Diamonds, parecen también brillar en referencia a Alicia, algo que también ocurre con Pink Floyd y en definitiva con gran parte de los estandartes del rock ácido. Casi me atrevería a decir que el libro de Carroll abrió el camino al desarrollo del psicoanálisis, a intentar entender qué es lo que queremos decir cuando no decimos nada, incluso cuando estamos aburridos, como es el caso de Alicia al principio de la maravillosa novela de Carroll, un absoluto hito artístico. Bueno, pues confío que os haya gustado este vídeo y que si ha sido así os suscribáis. Mi intención únicamente era homenajear en la medida de mis posibilidades a las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, la novela de Lewis Carroll. ¡Hasta la próxima!